Buenos días, bienvenidos a la playa de la Reya, en Mazarrón, en la preciosa región de Murcia. 27 de junio empieza hoy a este partido a las 10:30 de la mañana, en que va a enfrentar a los Alcázares contra el Mazarrón Fútbol Base, perteneciente al Grupo A de la segunda división nacional del fútbol playa. Un fútbol playa al cual se ha llegado, o estamos ya alcanzando el ecuador de la competición. Mazarrón Fútbol Base, que lleva 9 puntos con 3 victorias en su haber y 5 derrotas, con 27 goles a favor y 45 tantos en contra, y unos Alcázares que lleva 13 puntos con 4 victorias, un empate y 3 derrotas. El último resultado de ambos equipos que les invita al optimismo, dado que Mazarrón Fútbol Base ganó 5-3 y los Alcázares ganaron 8-1 a Black Wolf Academy y a Unión Deportiva Collerense respectivamente. Va a poner el balón en juego el conjunto que hoy viste de azul, que entiendo que son los Alcázares Fútbol Playa, y Mazarrón, que vestirá de rojo. Vamos a ver si nos ofrecen un grandísimo espectáculo ambos equipos. Vamos a repasar las alineaciones con Andrés Méndez, Tanner Acol, Gabriel Cortés, Juan Antonio Hernández, Víctor Ordóñez, Brian Alcaraz, Ginés García, Salvador Ortiz, Wahib Cabal, Enrique Medina, Adam Eck, Francisco Paredes, Rubén Muñoz y Carlos Van Schaik. Por parte de Mazarrón, y por parte de los Alcázares, Rafael Rubio, Jesús Hernández y Ginés Navarro, que van a ser baja con respecto al último encuentro, pero formarán con Lautaro Benaducci, José Ángel Galindo, Nahuel Gijena, que es el máximo goleador del grupo, Luca Becares, Adrián López, Álvaro Méndez, Alberto López, Mohamed Rida, Francisco José Méndez y Cristian González, entrenados por Andrés González Romero. El partido que está a punto de comenzar, como les indicábamos, los Alcázares, que van a vestir con zamarra azul y pantalón blanco, la camiseta roja además, región de Murcia, por parte del Mazarrón Fútbol Base. La colegiada del encuentro, que se dirige al punto central, un encuentro dirigido principalmente por Marcelo Ibáñez Juárez, que será el encargado de impartir justicia en este encuentro, donde ambos equipos se juegan el no descolgarse de manera definitiva de la parte alta de la tabla. Con el balón en juego los Alcázares. El balón elevado de Luca Becares, buscaba el perfil izquierdo, pero se le escapa al conjunto murciano. Bueno, hoy ambos equipos murcianos, pero un poco jugando en casa. El Mazarrón Fútbol Base. El portero, como indicábamos, va a ser Carlos Van Schaik. Si no nos fallan los datos, ahí estaba el intento de ataque de Luca Becares y llega el primero. Gol. Marca Nico Gijena, el máximo goleador de el grupo, que marca su 15º tanto, aunque veíamos ese primer plano de Luca Becares. Ahora intentaremos confirmar
quién ha sido el jugador que ha rematado a puerta. Va a poner el balón en juego Víctor Ordóñez. Creo que están confirmando efectivamente que Gijena ha sido el que ha rematado a puerta y como veníamos indicando es el 15º tanto en 8 partidos. Casi a 2 goles por partido el fantástico jugador de los Alcázares Fútbol Playa. La bola que va a intentar jugar desde atrás era Carlos Van Schaik, la chilena, que se escapa por poco. Los Alcázares que han salido con muchísima energía en este partido. El balón que jugará en corto. Intenta tocarlo, era Tanner Acol. Ahora el perfil diestro. La presión de Nahuel Gijena. Bola para Carlos. La bola arriba de Carlos directamente por línea de fondo. Y la bola en juego para que la controle Luca Becares. El movimiento a la banda que puede ser buena. La parada de Carlos, excelente. Ahí está Benaducci con el intento de chilena. Se le escapa Lautaro Nahuel Benaducci, el jugador de origen argentino. Fuerza la presión, tiene que salir hacia adelante. La primera parada que vamos a ver del guardameta de los Alcázares. El balón al segundo palo, intenta jugarla Luca Becares, que consigue controlarla. La pincha sensacional Tanner Acol. El disparo de Acol al palo. Qué bien consiguió conectar Acol, aunque la pelota estaba en la duna, consiguió conectar muy bien ese esférico. Ojo al avance ahora de los Alcázares, intenta filtrarse dentro del área. El disparo que se va a marchar a la derecha de la puerta, defendida por Carlos Van Schaik. Pues el primer jugador de los Alcázares. Se le escapa el control. Puede ser buena para Gijena. Gijena no consigue controlar ese balón a la derecha. Y pondrá el esférico en juego nuevamente. Lo va a poner otra vez en juego Carlos. El balón a la banda derecha. Busca Francisco Paredes. Se le va a escapar el control a Carlos, que está empezando relativamente, o se está notando que está empezando un poco nervioso. Luca Becares, que busca ese disparo con ese escorzo bastante complejo, recordando al remate de tijera pero vertical que realizaba o que hizo famoso Steve McManaman, el jugador inglés del Real Madrid Club de Fútbol. Pues ahí intentaba ese disparo un tanto complejo. La pelota que va a llegar a la posesión de Gabriel Cortés. Escapaba o intentaba hacerlo Luca Becares por la banda. Es Carlos Van Schaik quien puede jugar ese balón por atrás. Otra vez van a perder en fase de creación, en fase de salida desde la fase defensiva. Se está mostrando un tanto timorato, un tanto nervioso Carlos Van Schaik, que juega en este partido. Llega el segundo tanto de los Alcázares. El lanzamiento tras elevación, que es del guardameta. El disparo casi inapelable de Adrián López, que se coló como una exhalación en la puerta de Carlos Van Schaik. El segundo tanto, 2-0 favorable a los Alcázares. La pelota que se va a marchar ahora fuera de la arena, mientras estamos empezando a ver las primeras personas llegar a la playa, a las primeras personas disfrutando de esa mar en calma chicha casi. El balón
Jugando hacia la banda, perfil izquierdo. Los alcázares que intentan arrancar por ahí. Buscando la defensa. Es Tanner Acol el que estaba intentando cortar el avance. Es bueno el disparo. La defensa de Gabriel Cortés. La bola atrás. Carlos que la pone en juego. La elevación que se le queda corta a Tanner Acol. Tiene que acudir a la defensa. Nuevamente Mazarrón Fútbol Base. Para Gabriel Cortés, el disparo que buscaba la escuadra, pero se marcha ligeramente desviado por encima del travesaño de la puerta de Adri López. Balón de Adrián López. Busca Mohamed Rida. Eran los arranques de Mohamed Rida, que es todo potencia en ese costado. Ahí está la bola que está intentando defender Rubén Muñoz. La chilena por encima también del travesaño, con unos alcázares que están percutiendo muchísimo sobre la puerta de Carlos, que está dejando muchísimos problemas a Mazarrón Fútbol Base. La bola que consigue cortar. Acaba de saltar al terreno del juego Enrique Medina, que es el capitán del equipo de Mazarrón. Intentaba arrancar Tanner Acol, jugando para Carlos Van Schaik. Van Schaik que eleva la bola, el pase que no es bueno. No conseguía controlarla Rubén Muñoz. Con esta victoria, al menos parcial, al menos de momento, los alcázares que se situarían con 16 puntos, empatando con la Asociación Deportiva Torrejón, a la espera del partido que tienen que jugar esta tarde los torrejonenses. De Adri López, la presión que es buena. Hemos sobrepasado ya el Ecuador de esta primera parte. El balón al larguero de Tanner Acol. Salta al terreno de juego Salvador Ortiz. Se fue Tanner Acol con este disparo potentísimo que se estrelló sobre el travesaño de la puerta de los Alcázares Fútbol Playa. Ahí está la pelota que intenta pelear. Se licita falta. Se quedaron los dos jugadores mirando a ver si esa acción podía ser considerada como punible o no era considerada como punible. Sí que lo entendió así la colegiada, y aquí el disparo potentísimo al travesaño de Tanner Acol. Pues el primer libre directo que vamos a tener durante esta mañana, con unas gradas con bastante presencia de público. El disparo además muy centrado, peligroso, por abajo, fácil en dos tiempos para Carlos Van Schaik. Ahí está Carlos. Carlos que le eleva, busca el disparo que se va a marchar a la izquierda de la puerta, defendida por Adri López. Vamos a volver a tener a Álvaro Méndez en el campo. La pisada, buscando a Adri López. Adri López, la bola que se le va a escapar a Nico Gijena. Y será nuevamente la bola para Carlos, que pone el balón en juego. Perfil diestro, el desmarque es bueno, pero el golpeo no lo era tanto. Se va a marchar la pelota por línea de fondo. Buscaba ese ataque a Adam. La bola de los Alcázares, que la pierde Álvaro Méndez. El balón que se le escapaba, se le iba demasiado largo a Salvador Ortiz. Es pelota que va a poner en juego nuevamente Mazarrón Fútbol Base. El partido que se ha frenado, el partido que de momento domina a los Alcázares con bastante solvencia. Ojo al testarazo, ahora sí que conseguían llegar con cierto peligro. El testarazo de Enrique Medina. El toque que se queda un tanto elevado, intenta irse. Falta de Luca Becares sobre Rubén Muñoz. La falta que podía parecer un tanto estricta, pero el colegiado lo tuvo muy claro. Sonó el silbato del trencilla del encuentro.
Y ahí está Rubén Muñoz, que va a poner el balón en juego. Rubén, que se dispone a lanzar pierna derecha por encima de la puerta de Adri López. La bola en juego ahora para Benaducci. Benaducci para Méndez. Méndez, balón arriba para Adri López. El intento de volea que no fue nada bueno por parte de Benaducci. Otra vez Carlos con problemas en fase de creación. Es el propio Carlos el que intenta sacar el balón jugado. Se va al suelo. La falta que no estima oportuna pitarla del colegiado. No parecía tampoco que hubiera falta. Es Adri López ahora el que va a jugar desde atrás. Ojo, Adri López, llegaba a la presión, balón arriba, fácil para Carlos Van Schaik, que en 2 tiempos vuelve a hacerse con el esférico. 2,5 para que termine esta primera parte. Ahí está Carlos, busca la sorpresa, llega el tercero. Gol de los Alcázares. El toque de cabeza aprovechando un mal saque de Carlos Van Schaik. Y quién si no, Nahuel Nicolás Gijena, que es el que emboca el balón en puerta. Es el doblete del máximo goleador del grupo A, firmando, si no me salen mal los cálculos, su 16º tanto en 9 partidos. Cifras muy altas para el jugador de origen sudamericano. La pelota arriba. Se le va a escapar a Gabriel Cortés. Saque de esquina favorable al conjunto local, favorable a Mazarrón. El fútbol base que percute, que ha mandado 2 balones al palo. No olvidemos que ha mandado 2 balones al palo, pero que de momento no ha estrenado su marcador en este encuentro, en este partido que abre la sesión del grupo A de la segunda división. Si va al suelo Tanner Acol, la consigue robar los Alcázares. Buena parada ahora de Carlos. Buena parada ahora de Carlos. Intentaba arrancar Cristian González por la banda. El robo es bueno. Dispara desde lejos. Se le escapa el control de ese disparo a Juan Antonio. Adri López. Llega la presión sobre Adri López. Aglutinaba hasta 2 jugadores. Intentaba tocar el esférico. Se le escapa por la banda. Se le escapa por la banda. Se le escapa por línea de fondo. Perdona el Mazarrón. Los Alcázares jugando desde atrás. La bola que va a jugar nuevamente el conjunto que viste azul. Ahora tocando con el portero, intentando mantener la posesión del esférico cuando queda un solo minuto para que termine esta primera parte. Ahí está Francisco José Méndez, el balón a la posición de Carlos, que bloquea la chilena. El despeje que es bueno de Juan Antonio. El balón que llega recortado. Llega recortado, intenta irse por la banda. El intento de centro que se va a quedar en nada. Intenta arrancar desde atrás. El jugador de los Alcázares era Alberto. Carlos que sale. Podría llegar el cuarto. La elevación. Gol. Llega el cuarto. Llega el gol de los Alcázares en un primer periodo dominado con mucha claridad. Ahí vemos el tanto de Cristian González, que aseguraba que subiera el balón al marcador. Pondrá el balón en juego Víctor Ordóñez. Primer periodo donde se ha visto claramente superado el conjunto local. Ahí está Mazarrón Fútbol Base. En este mismo grupo también Bahía de Mazarrón, que jugará
esta tarde. El primer periodo que termina con la victoria en este primer parcial de un Los Alcázares que ha saltado muy enchufado, muy superior físicamente a Mazarrón Fútbol Base, y ahí es donde se ha visto la diferencia que ahora mismo impera en el marcador. Les dejamos con los mejores momentos de este primer periodo y volvemos en unos instantes. Saltan los dos equipos al terreno de juego. Los Alcázares con la convicción de este muy buen primer periodo. Más dudas en Mazarrón Fútbol Base, que necesita ajustar, que está echando en falta a su guardameta, a Andrés Méndez. Pero está viendo cómo Carlos Van Schaik se va haciendo, conforme va pasando los minutos, un poquito más grande, pero ha comenzado muy titubeante en este inicio de encuentro. Pondrá el balón en juego Adam, la elevación que es buena, el disparo que se va a marchar ligeramente desviado. Juega Mohamed Rida. Ahí está Rida, que eleva la bola. El despeje de cabeza de Mazarrón Fútbol Base. La zaga intentando cerrar un tanto la sangría. Ha saltado para jugar Adam Ek. Está Adri López. Toca para Luca Becares. Desde atrás, ahí está Adri López. La elevación que es buena para Luca Becares. Se lo vuelve a tomar con algo de calma. Jugaba nuevamente desde atrás Benaducci. El balón que se queda muerto. Carlos, que achica la portería y que para la pelota en dos tiempos. Bola para Wahid Cabal. Tocando para Adam Edge. Adri López recupera la pelota, que fue fácil para el guardameta. Ahora de Los Alcázares Fútbol Playa. Llegaba la presión por la banda. Intenta arrancar con potencia. Le consigue frenar a ese arranque de Mohamed Rida. Intenta salvar la pelota. Es bueno el regate ahora de Gijena. Gijena para Luca Becares. Luca Becares atrás para Adri López. El primer control que no es bueno. Ahí está Adri López, que busca la bola. Se le escapa el control del esférico. La bola que pone el balón
se pone otra vez en juego. Gigena que vuelve a pelearla. Gigena que se la lleva. La elevación de Gigena. El intento de Chilena. Sorprende la rapidez con la que ha conseguido ejecutar el movimiento y disparo para intentar firmar el hack trick en el encuentro. Un encuentro donde en estos momentos ha firmado su 16º tanto en 9 encuentros. Ahí está Luca Becares, intenta regatear otra vez haciéndose grande Carlos. No tenía aquí da la sensación de que no tenía ahora la vertical. Finalmente fue un despeje. Lo volvió a intentar Gigena. Intenta elevar la pelota, pero no lo consigue Mohamed Rida. Tocando la bola en corto con calma. Buscando una y otra vez macerar la jugada con cierta calma. Sale Adri López. El control que es muy bueno. A la mano Adri López buscando la esquina. Podía ser buena. Ahí está Gigena. El balón que se queda en la frontal del área. Buscaba la chilena, pero el balón que no salió en vertical, por lo que era muy difícil. Adri López que la busca. Será... Parecía saque de esquina, por la había tocado Carlos Van Schaik. Finalmente el colegiado indicó que no había toque por parte del portero. Busca Mazarrón, sobre todo romper el techo de cristal que supone seguir teniendo a cero el marcador en el encuentro. El despeje que se va a marchar directamente por línea de fondo nuevamente. Y es el propio Carlos Van Schaik el que va a poner el balón en juego con Tanner Acol, que estaba siendo de los más activos y que vuelve a ser de los más activos intentando percutir sobre la puerta de Adri López. El balón que se le escapa ligeramente a la derecha del portero de los Alcázares, a la derecha de la puerta defendida por un Adri López que además tiene un gol en su haber en este encuentro. Ahí está Adri López precisamente buscando el balón. Tiene que llegar Carlos a defender la jugada. Se lleva el golpe en la mano. Parece ser que podría haber una lesión de Carlos. Se ha llevado un buen golpe en ese balón dividido. Aquí vemos la jugada, como el balón se queda dividido y ahí Mohamed Rida que ponía la punta del pie, que golpeaba la mano derecha, mano izquierda de Carlos Van Schaik. Va a tener el saque a efectuar en corto para Tanner Acol. Ahí está Carlos. Intenta elevarla. Carlos que dispara. Se estrella el esférico en la espalda de Benaducci. La elevación era buena de Tanner Acol, que sigue intentando perforar la portería de Adrián López. Balón de Adri López se queda un poco corto. Llega la presión de los jugadores de Mazarrón Fútbol Base. Intenta arrancar por la banda Paco Méndez. Se le va a quedar a Gabriel Cortés. El regate de Gabriel Cortés al segundo palo va a ser saque de banda favorable a Mazarrón Fútbol Base. Intentó sacar la pelota del jugador de los Alcázares, pero el colegiado que estuvo muy atento para señalar que el saque de banda pertenecía al equipo contrario. El remate de cabeza que intentaba Rubén Muñoz, cruzado pero exento de potencia. Y la pelota que va a ir a Adri López, nuevamente jugando para Álvaro Méndez. Ahí está Álvaro Méndez. Buscando nuevamente a Adri López. La presión, ahora sí, efectiva
de Tanner Ackle. Atentos a esa escapada que intentaba Gabriel Cortés. Será libre directo. La falta que no es protestada, la falta que es muy clara por parte de Francisco José Méndez, de Paco Méndez. Y es una muy buena ocasión ahora para Gabriel Cortés, que aunque ligeramente escorado a la izquierda, va a poder disparar a puerta, mientras estamos viendo cómo los jóvenes y los más mayores observan con atención lo que acontece aquí en Mazarrón. El balón que va a llegar despejado, se le ha ido fuera ese disparo a Víctor Ordóñez. La ocasión casi más clara que tiene Mazarrón Fútbol Base, pero no consiguió coger puerta. La chilena defensiva, el balón dentro del área, Carlos que sale. La bola que va a jugar nuevamente Gabriel Cortés, la pelota a la banda. Llegaba Tanner Ackle, intento de chilena, excesivamente desviado. Balón que pondrá en juego ahora Cristian González. Y aquí el disparo, como se va a la segunda ocasión que desperdicia Víctor Ordóñez. La bola de Adri López, excesivamente larga. Intentaba percutir Cristian González por esa banda, pero se le marchó muy lejos. Juan Antonio, que va a poner el balón en juego, esperando Carlos en la defensa. Hemos sobrepasado el Ecuador de este segundo periodo. Busca otra vez a Tanner Edward Ackle. Intenta arrancar con fuerza, buscando la pelota por la banda. Conseguía esa superioridad numérica, aglutinando la presión. La bola que se va a quedar para Víctor Ordóñez. Intentaba girar. Recupera Juan Antonio Hernández. Buscando otra vez salir desde atrás para Carlos Van Schaik. La bola a la frontal del área pequeña, no va a conseguir llegar a los dominios con peligro del portero de los Alcázares. La jugada muy rápida. Tanner Ackle intenta girar, se va al suelo, protesta la posible falta. El testarazo anterior del jugador de los Alcázares, que se estrellaba sobre el lateral. Sobre el lateral de la puerta, defendida por Carlos. Aquí estamos viendo a Tanner Ackle, que se queja de un golpe en el pie. La colegiada del encuentro, que estimó que no había acción punible en esta jugada. Estamos viendo cómo se recupera ya Tanner Ackle, que entendemos que dejará el balón para que juegue. Fair play entre los dos equipos. Adri López buscaba el balón a la banda. Cristian González. El recorte en seco de Cristian González. La bola finalmente para Carlos. Es falta sobre el jugador de Mazarrón Fútbol Base, que finalmente se llevaba el golpetazo contra la rodilla cuando ya estaban en el suelo. Cristian González, que indicaba que era completamente fortuito, el colegiado que así lo ha entendido también. La falta disponible para Mazarrón Fútbol Base. Desde atrás, Adam Edge. Ahí está Adam Edge. El balón que va a llegar fácil a Adri López. Muy solvente de momento con el trabajo que le está llegando hasta este momento a su puerta. Adri López buscando precisamente ese balón, ese desmarque por el costado izquierdo de Cristian González. Saltado al terreno de juego Luca Becares nuevamente
a jugar, así como Nicolás Nahuel Gijena. Ahí está Gijena, abre hueco Gijena, buscaba el ángulo corto, se le marchó el balón desviado. Gijena que buscaba un gol más, busca el hat-trick. El máximo goleador de los Alcázares, el máximo goleador del grupo A de esta segunda división. Atentos ahora a la defensa, Carlos que cierra, vamos a ver el intento de jugada, al segundo palo. El choque de trenes por ese costado, va a intentar salir Mazarrón Fútbol Base, el balón elevado fácil nuevamente para Adri López. Gijena para Becares. Bola arriba nuevamente Adri López, la jugada de estrategia, se le escapa el control a Luca Becares que había saltado muy bien. Otra vez la jugada muy buena de los Alcázares. Gol de Luca Becares, que definió de manera impoluta, excelsa, superlativa, ese balón que volvía a jugar la pared con Cristian González. Casi me atrevería a decir que preciosista la jugada de Escuadre Cartabón y el toque con el talón, que significa el quinto tanto a favor de los Alcázares en este partido. El balón arriba, busca pero no encuentra puerta. La elevación que fue buena. El remate desviado de Adam Edge. Saltando ahora Wahid Cabal. A ver si consigue arrancar. Está defendiendo muy bien los Alcázares. Ojo porque se planta solo ante Carlos. Se plantó solo ante Carlos. El gol de Benaducci. Entró como aquel que dice como Pedro por su casa. Salió sobre todo a intentar cerrar ese avance Adam Edge porque tenía un jugador abierto. Calculó muy bien ese regate con la cintura Benaducci. Se plantó delante de Carlos ante un Carlos que no pudo hacer mucho más en la jugada. 6-0 para los Alcázares, que dominan el partido con puño de hierro y que demuestra que la semana pasada las buenas sensaciones que dejaron en su partido contra la Unión Deportiva Collerense están más que justificadas. Ganaron 8-1 a la Unión Deportiva Collerense, dejando muy buenas sensaciones. Balón que se pierde por línea de fondo. Quedan 40 segundos para que termine este segundo periodo, para dejar un tercer periodo casi con todo dictado para sentencia. Control sensacional. Ahí está Gijena que intenta poner el balón a la esquina. La jugada intentando ahora cerrar Mazarrón. El disparo desde lejos. Gol de Benaducci, que también firma su doblete particular. El resultado que no admite discusión, sin paliativos. Alcázares 7, Mazarrón Fútbol Base 0. En un partido que no está teniendo más historia que el color azul de los Alcázares. Pues aún puede llegar el octavo. Gijena, que cruzó en exceso ese balón. 5 segundos para que termine este periodo. Va a intentar terminar esta jugada. Patada al aire del jugador de Mazarrón Fútbol Base. Un partido que demuestra el buen estado de forma de los chicos de los Alcázares y cierto desplome de Mazarrón Fútbol Base, que se está viendo superada en prácticamente casi todas las facetas del encuentro. Les dejamos con los mejores momentos de este segundo periodo y volvemos en unos instantes.
Lo prometido es deuda, ya nos encontramos a punto de comenzar este tercer periodo en un partido que no tiene mucha historia. Ahí vemos cómo nuestro realizador Juanmi nos enseña la buena vida del verano, que es cuando Juanmi y yo pues, nos gustaría pues hacer este tipo de partidos desde nuestra tumbona, observando desde Mazarrón los grandes encuentros, pero desde luego lo que nos hace felices, lo que nos hace aún más felices es estar narrándoles este encuentro para todos ustedes. Ojo a la bola, Carlos, que consigue frenar el avance, un Carlos que lo hemos visto mucho más sereno, mucho más tranquilo. Eso sí, creo que no ha podido hacer mucho más en las jugadas donde ha encajado gol en este segundo periodo. La pelota que va a poner desde la izquierda Mazarrón Fútbol Base. Podía haber falta de Mohamed Rida. Le ha comentado que no podía haber esos agarrones. Mohamed Rida, que se extralimitaba en esa jugada. Amonestación verbal. El balón muy cerrado. Va a intentar salir desde atrás. Podía ser falta. Se quejan de ello. Yo creo que al final la pelota se quedó frenada y con ello el ímpetu del jugador. Ahí está Rida, que podía perderla. El colegiado indica que no ha salido por la banda. Avanzaba Gabriel Cortés intentando hacer daño por la banda. La parada de Carlos. Intenta hacerse hueco Paco Olmos. El pase de la muerte. Gol. Toque sutil de Álvaro Méndez, que consigue poner la pelota que entró casi llorando dentro de la meta defendida por Carlos Van Schaik. Vamos a ver aquí la jugada de perseverancia de Paco Olmos y el toque sutil milimétrico de Álvaro Méndez Quiñonero, que consigue poner el octavo tanto en el marcador para los alcázares. Balón arriba, consigue aglutinar a la defensa, pero llegó Mohamed Rida exhibiendo esa potencia, esa rapidez que antes les hablábamos, pero más en funciones defensivas, más papel defensivo para el jugador con el dorsal número 12 de los alcázares. Busca el balón arriba Adri López, que ha tenido que intervenir cada vez menos en el encuentro, toda vez que han conseguido cerrar a Tanner Acol, que es el que más percutía. Ahí está Adri López, busca el disparo, volaba Carlos intentando cerrar puerta. La parada de Carlos sensacional. Un Carlos que ha ido creciendo en el encuentro y que ha parado numerosas ocasiones. Aún el marcador podría haber sido mucho más elevado. Llega el gol por el ángulo corto. Marca los alcázares el noveno del encuentro. Marcó Paco Olmos, que conseguía enganchar la pelota. Alcázares 9, Mazarrón Fútbol Base 0. Como ya íbamos diciendo al finalizar el segundo periodo, no admite mucha discusión este resultado, pero conforme van pasando los minutos, los goles, como un cuenteo lento, le está beneficiando y están llegando cada vez más a favor de los que hoy visten de azul, de los Alcázares Fútbol Play. Aquí vemos el primer plano de Tanner Acol, que ha sido sin lugar a dudas el jugador más activo por parte
de Mazarrón Fútbol Base. De hecho, ha estrellado un balón en el travesaño tras una jugada muy buena. Y aquí está la falta sobre Álvaro Méndez. El balón que va a jugar Álvaro Méndez directamente atrás para Adri López. Adri López que consigue avanzar. Otra vez disparo de Adri López. Se estrella contra Juan Antonio Hernández. La pelota que va a poner en juego Francisco José Méndez. Tocando. Se duele de un golpe. Llegó un pelín tarde Juan Antonio Hernández. El golpe rápido. Toque en el muslo. El colegiado que no ha indicado acción punible. Da la impresión de que no ha indicado acción punible. Sí que finalmente ha indicado este libre directo que pondrá en juego Francisco José Méndez. El toque para Adri López. Adri López para Álvaro. El balón al centro. Adri López tocando ahora de primeras. Mazarrón que tiene una buena ocasión directamente a las manos. El disparo de Juan Antonio Hernández. Adri López que consiguió cerrar nuevamente puerta. El avance Francisco José Méndez. El toque dentro de la frontal consigue defenderlo Víctor Ordóñez. Llega el gol. El avance rápido de Mazarrón Fútbol Base. Llega el primer tanto para el conjunto local. El avance por la banda. Creo que era Salvador Ortiz, que disparaba y se colaba como una exhalación. 9-1 en el marcador. Llega el primero de Mazarrón, que es verdad que se ha visto muy superado en algunas facetas, en la gran inmensa mayoría de las facetas, pero que llevaba ya 2 balones al palo y que empezaba a merecer que el partido no terminara con un 0 en los guarismos de su marcador. Vamos a ver si consigue acortar algo más las distancias. Entendemos que la remontada es bastante complicada, aunque en fútbol playa todo es posible. En fútbol playa todo es posible. La pelota que va a llegar finalmente al disparo, muy por encima del travesaño de Alberto López, pero muy complicada. La conducción así había sido muy buena, pero si la duna te sorprende, normalmente va a elevar mucho la pelota, y así fue el caso. Ahí está Carlos. Busca Carlos el avance. La falta de Salvador Ortiz. Y ahí está la falta que va a tener Paco Méndez. A hacer la elevación para el disparo de este libre directo peligroso, muy escorado hacia la derecha del ataque de los Alcázares. Ahí está Méndez. Gol. Gol por el ángulo corto. Sufriendo en ese perfil izquierdo Carlos Van Schaik en la puerta. Y ahí está Francisco Javier Méndez, que marca el tanto. Los Alcázares 10, Mazarrón Fútbol Base 1. Pues el resultado que marca, yo creo, lo que ha sucedido en el encuentro, la superioridad de los Alcázares, especialmente a nivel
físico sobre su rival. La pelota que se queda en la frontal consigue defenderlo el conjunto local, consigue defender esa jugada Mohamed Rida. Adri López para Mohamed Rida. Vuelve a elevarla Adri López. Va a buscar el disparo. Gol. Se le escapó la pelota a Carlos Van Schaik. El segundo tanto de Adri López en el partido. Los Alcázares 11. Mazarrón Fútbol Base 1. Aquí el error, el disparo que es muy fuerte pero que no consigue bloquear con seguridad. La elevación, el disparo, consigue solventarlo Adri López. Ahora atrás para Cristian González. Mohamed Rida se encontraba con la presión de Adamech. Ahí está Rida yéndose con potencia. Carlos que atrapa en bolsa el esférico. El balón que es al cual se va a ir. Podía ser saque de esquina. Vamos a ver si lo concede el colegiado. No, va a ser finalmente balón para Adri López. Era muy buena la jugada del jugador del Mazarrón Fútbol Base. Balón arriba. Otra vez muy directos, intentando irse por la banda. La cruza en exceso. La cruzó en exceso el jugador de los Alcázares. La cruzó en exceso Alberto López. Jugada por la banda no es buena hacia la carrera de Adamech Charawi. 4:58 para que termine un partido que ya en el segundo periodo tenía clara cuál iba a ser su resolución. Ahí está Adri López avanzando hasta muy arriba. Fuera de posición Adri López. El intento desde su propio campo de Rubén Muñoz que no llegó a fructificar. Y es Mohamed Rida tocando otra vez, midiéndose en velocidad a Mech. La acción defensiva ahora del jugador de Mazarrón Fútbol Base, no consiguen salir de ahí. La pelota que va a ser finalmente para los Alcázares. Mucho más enteros a nivel físico en este final de encuentro. Últimos 4 minutos de encuentro. Ahí está Adri López. Busca otra vez el disparo. Adri López se le escapa. Buscando la escuadra Adri López. La pelota que va a ser falta favorable a los Alcázares. En un encuentro donde no está habiendo mucha discusión. La salida en tromba de los Alcázares que surtió efecto y que doblegó a un Mazarrón que ha ido a rebufo, a contracorriente durante todo el encuentro y que no puede confirmar las buenas sensaciones que se había llevado tras su victoria ante Black Wolf Academy. Balón arriba. Intenta llegar Mohamed Rida. De hecho lo hace. La defensa que es buena en este caso. Intenta ahora jugar Víctor Ordóñez ante la presión de Mohamed Rida. Los dos jugadores ahora deshaciéndose de la presión de su rival. El balón que se va fuera. Buscará la pelota José Galindo, capitán de los equipos, el capitán de los Alcázares, el capitán del equipo murciano. Ahora este derbi se vuelve a ir a Adri López. Se le vuelve a ir a Adri López. El disparo que se le va a marchar a Víctor Ordóñez, que
pues junto con Tanner Acol ha sido el que más lo ha intentado. Galindo, que buscaba ese pase. Tocaba Carlos. Y ahí está el jugador de los Alcázares. Está Galindo. Carlos, que se tiraba, la defensa que conseguía sacarla. 1,5 para que termine el partido, y muy importante esta victoria para los Alcázares Fútbol Playa, sobre todo por el tema goal average, al cual ha sumado una importante suma al diferencial de goles. El avance va a llegar para Tanner Acol, consigue elevarla, la parada de Adri López. La parada de Adri López. Eleva la bola Adri López, la defensa de Galindo. Ahí está Tanner Acol buscando la pelota, intentando salir de ese 2 contra 1. Se iba al suelo. Ojo al control de Espuela, sensacional. Se le quedaba un poquito más para atrás. Salta Gijena ya para estos últimos compases. Ahí está Gijena con el exterior, pierna izquierda, buscando a Cristian González. El pase al segundo palo. Llega el 12º tanto. Llega el 12º tanto favorable a los Alcázares. La sonrisa de Benaducci, que si no me fallan los cálculos es el máximo goleador del partido para los Alcázares, con 4 goles, firmando el póker. Firmando el póker, un partido muy completo, firmando este 12-1. Este resultado que a veces parece tan imposible que nos retrotrae a alguna noche mágica del fútbol 11. Hace ya muchos años, con aquel gol de Señor y la fantástica narración de José Ángel de la Casa, al cual vamos a recordar siempre por esas y muchas más narraciones. Termina el partido, el fallo en la última jugada de Benaducci, que no tiene ningún tipo de importancia. Los Alcázares, que consiguen doblegar al Mazarrón Fútbol Base por 12-1 en un partido que no ha tenido mucha historia y que ya en el primer periodo había casi puesto arena de por medio los Alcázares para intuir que se iban a llevar la victoria. Muy superior los Alcázares en este partido, pero no es el único de esta matinal de Fútbol Playa. Les vamos a dejar unos instantes, pero tendremos el Unión Deportiva Collerense contra el Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Los dos equipos peor situados en la tabla, que se enfrentan en un partido para intentar ir sumando puntos, intentar alejarse, y sobre todo para la Unión Deportiva Collerense intentar sumar los primeros puntos de la temporada. Les dejamos con los mejores instantes. Volvemos en unos minutos con el partido anteriormente reseñado.